Pues vamos a hablar de inteligencia artificial con unos ponentes diversos porque tocáis diferentes áreas. Así que vamos a empezar con presentaciones, contándonos, bueno, quiénes sois ya lo sabemos, pero un poco vuestra empresa. Empezamos por Tiana. Vale, pues bueno, nuestra empresa es Herbers Food. Tenemos dos líneas principales en las que estamos enfocados, con Herbers Food, que nace pues para las marcas virtuales, con 60 puntos en España. Y luego tenemos otra parte principal que es Herbers Tech, que nace pues para todo lo que tiene que ver a nivel de desarrollo propio de inteligencia artificial, con softwares, herramientas que hemos ido necesitando sobre la marcha. Filipo. Nosotros hemos montado Brutalia en 2023, que es la primera cadena que ha introducido el nicho de la pasta delivery en España. Ahora operamos 3 cocinas, una cuarta abrirá en septiembre y nada. Tony. Hola, buenas, yo soy Toni Carceller, director de marketing de Grupo Los Gómez, que tenemos dos vertientes principales de negocio. Una es la parte de Grupo Gómez, que es restauración, que tenemos actualmente 9 restaurantes en Valencia, y por otra es Jures, que es el RP para gestión de grupos de restauración. Muy bien, esto es un poco lo interesante, ¿no? Tenemos visión operador y visión también de proveedor y cómo ayudáis a los operadores. Bueno, en los últimos años la inteligencia artificial ha estado en boca de todos. Al principio ha empezado un poco como más experimental, incluso como un juego, ¿no? Y nos hemos acercado a ello de esta manera. Pero quiero que me contéis cómo lo habéis vivido desde vuestros negocios, qué es lo que habéis notado que ha cambiado en los últimos años. Si quieres empezamos por Tiana, por seguir el mismo orden, pero vamos, podemos cambiar. Vale, bueno, a nivel cómo ha evolucionado, bueno, es un hecho que la IA ha llegado y es para ya quedarse por mucho tiempo. Y bueno, y sobre todo adaptándonos a esas necesidades que van teniendo los propios restaurantes desde nuestra experiencia. Al ser restauración organizada en diferentes puntos, pues hemos visto, en base a esas necesidades, hemos ido creando herramientas que se han podido poner en práctica y que han optimizado mucho los recursos y bueno, pues un poco en esta línea, ¿no? Y haciéndolo pues crecer y que no hay techo, o sea, no lo hay. Queda mucho, ¿no? Sí. Por nuestra parte, cuando empezamos, ¿no? con el proyecto, aún no había salido ChatGPT, era el 2022, y al final cuando salió todo el mundo se quedó muy impresionado, ¿no? Esta caja donde tú ponías una respuesta y en tiempo real casi, ¿no? Casi sin latencia, te guiaban respuestas de todo tipo, ¿no? Entonces hemos visto un poco esta evolución de empezar a usar un chatbot normal en 2022, justo el día que salió, lo empezamos a usar, a toda la evolución que ha habido hasta el día de hoy, que sea un stack principal de nuestra empresa, ¿no? 2023, chatbot, luego los agentes, hasta el día de hoy, ¿no? Que son, tú le das una base de datos, entra, razona y toma la acción, ¿no? Te permite tener un equipo mucho más tiny y rápido, y ha habido esta diferencia, ¿no? Que antes era solo un chat y ahora es un agente que tienes mano. ChatGPT tú le dices, oye, mira, dime cuánto es mi food cost. Si tiene memoria puede ir a mirar. La gente al día de hoy que está conectado, porque tienen conectores, entra en tu gestional, ¿no? Va, mira, analiza y vuelve con una respuesta. Y puede ejecutar también, tiene manos. Sí, bueno, nosotros por la parte de Jures sí que llevamos, pues esto, 2021 más o menos empezamos a trabajar con inteligencia artificial, que era mucho más precaria lo que conocemos ahora, pero nos ayudaba mucho, sobre todo en la parte pues empezamos con la parte de albaranes, de automatización y demás. Y luego la parte de restaurantes, pues empezó, pues como estábamos diciendo, que era un poco algo divertido a ver cómo podíamos utilizarlo. Recuerdo que empezamos en los restaurantes, la primera vez que lo utilizamos era para responder reseñas. Empezamos con esa parte y empezamos a ir descubriendo poco a poco pues diferentes maneras de aplicación, y sí que la verdad es que ahora mismo pues en casi todos los departamentos, tanto sala, cocina como en oficinas, pues estamos utilizando de diferentes maneras la inteligencia artificial, porque sobre todo nos ayuda a automatizar muchas cuestiones y sobre todo muchos trabajos que probablemente antes eran mucho más farragosos, ayuda mucho al trabajador a hacerlo más rápido, automatizarlo y a evitar sobre todo muchos fallos. Nosotros ahora mismo, dependiendo, pues estamos utilizando, pues para unas cosas utilizamos Claude, para otras utilizamos ChatGPT, para otras, para más diseño utilizamos con Nano Banana. Entonces tenemos 5 o 6
IAs que dependiendo para unas cosas u otras las aplicamos en diferentes puntos de los restaurantes. Claro, en este caso, el hilo de lo que él menciona, al final justo precisamente nace Herberset, ¿no? Para evitar un poco este proceso, ¿no? De tan tedioso, de tantas herramientas, cuando se puede hacer, pues nosotros en este caso desarrollamos Talkify, que es como la herramienta principal para atención al cliente, reservas. No sé, no se escucha, ¿no? ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí. Todo lo que tiene que ver con canal de reservas, atención al cliente. ¿Soy yo o qué? No lo sé. Hola. Sí, ¿no? Sí, sí, funciona, funciona. ¿Sí? No, bueno, no sé si se escucha. No. ¿Sí? Ay, ahora sí que se escucha, ahora sí. Entonces, bueno, como decía, pues se creó esto para, sobre todo, descargar al equipo, ¿no? Para, pues, tener herramientas automatizadas que ayudasen en eso, ¿no? En esos colapsos de la restauración, ¿no? Que se producen, llamadas horas pico, ¿no? Donde todo se colapsa, pues descargar un poco con esta herramienta toda la parte más que no es necesaria la parte más estar implicada humanamente, ¿no? Que se puede externalizar. Muy bien, y en vuestros grupos, Filipo, si quieres vamos contigo, ¿qué formas de trabajar o qué tareas son ahora diferentes desde que empezasteis a ahora gracias a la inteligencia artificial? Bueno, piensa que cuando empezamos, ¿no? Nosotros trabajamos con diferentes software, como creo cada restaurador tiene, ¿no? Un software de inventario, que es igual en todos los restaurantes en base si es una cadena, ¿no? Si es el mismo formato, ¿no? El mismo producto. Luego teníamos un TPV, ¿no? Que era el integrador de todo esto, ¿no? Después las varias integraciones y uno opera en delivery con las plataformas y todo. Y no, estos software, claro, estaban integrados entre ellos, pero no había una base sólida. Al día de hoy en Brutalia nosotros tenemos como llamámoslo un folder, donde ahí dentro vive toda la información. Entonces, tanto el departamento de operaciones, el departamento de finanzas, marketing, todo vive en un mismo ecosistema. Y nosotros también estos softwares lo tenemos todos conectados a este ecosistema que es propio, que es nuestro, ¿no? A través de llaves, tokens que te permiten entrar. Entonces, como comentaba antes, hay variaciones, hay reports, puedes crear tus dashboards, ¿no? Entonces te construyes un ecosistema a tu medida que te da alertas. Es algo de increíble. O sea, que a nosotros personalmente nos está cambiando la vida muchísimo. Tenemos muchos proyectos, con lo cual tenemos que escalar a proyectos a 6 meses, 12 meses. Increíble. Sí, a nosotros también nos ayuda un poco, no sé si se oye, nos ha ayudado también a estar entre los departamentos mucho mejor conectados. Porque ahora, por ejemplo, pues con el departamento de operaciones, con el departamento de marketing, recursos humanos, al final, al tener unas automatizaciones hechas gracias a la inteligencia artificial, pues nosotros, por ejemplo, del departamento de marketing, podemos interpretar mucho mejor cuáles son, para realizar campañas, mejores horarios de venta, qué son las preferencias de consumo. Nosotros tenemos una gran parte de clientes que son turistas. Y gracias a las automatizaciones que tenemos hechas con los restaurantes, pues viniendo de la reserva podemos analizar pues que si el turista inglés reserva desde su país o reserva cuando ya está en Valencia, los horarios en los que prefiere comer o si le gusta más la paella de marisco o la paella valenciana. Entonces ahí también podemos atacar mucho más fácil en estas cuestiones. Luego, por ejemplo, el departamento de recursos humanos, toda la parte de currículums, pues bueno, que os voy a contar el tema de personal en hostelería. Pues nosotros ahora mismo somos 320 empleados y pues necesitamos siempre mucha gente y nos ayuda mucho, pues por ejemplo, a la hora de la captación de talento, nos ahorra muchísimo tiempo el tema de la inteligencia artificial. Y no solo en eso, sino pues lo que decía, también luego en cocina, el tema de mermas. Exacto. Lo que dice Tony un poco, ¿no? Desde HR a marketing que te permiten analizar. Muchas veces nosotros tenemos muchos software que son muy buenos, pero están no conectados entre ellos. Y tú tienes mucha data
que no puedes exportar en un reporte, pero tú luego realmente esta data no la sabes analizar. Si tú tienes un ecosistema único y todos estos sistemas son conectados y cualquier sistema al día de hoy se puede conectar, ¿no? Si tienes un software propio, tú tienes, esto te permite, ¿no?, hacer un análisis muy coherente, porque el análisis va con el guiri que viene a comer la paella, si la prefiere de marisco, pero al mismo tiempo toda esta información viene con los food costs, o sea, es un ecosistema que respira toda la misma música, ¿no? Entonces, antes eran cosas que iban como muy por separado y ahora al final en un mismo trazo puedes saber... si estás perdiendo dinero con esa paella y además quién se la está comiendo, de dónde viene y qué puedes hacer con la persona que se lo come. Exacto. Que antes probablemente lo tenías como muy partido, muy dividido y ahora pues lo tienes todo muy unido y eso al final a cada departamento le ahorra mucho, pero bueno, luego a los altos mandos o por ejemplo al CEO o quien tiene que analizar a grandes rasgos interpretar cómo van los números en un restaurante, pues es mucho más sencillo, porque también a la hora de construir un dashboard y a la hora de unir datos, es mucho más sencillo ahora ver un mapa completo del funcionamiento de cada restaurante, por ejemplo. Sí, y una cosa también muy importante, yo creo, ¿no?, que al final lo más importante es, antes de todo, ¿no?, que uno empieza a tener todo muy ordenado, ¿vale? Tener una base de data, todo bien en orden, y luego así que uno lo puede estructurar, porque si uno tiene unos documentos por email, unos documentos por WhatsApp, unos documentos en foto, entonces la IA no tiene una base sobre la cual partir. O sea, lo importante es lo que nosotros le damos de comer, toda la nutrición que tiene, y luego entonces ahí, ¿no?, pueden salir todas estas cosas que son magníficas, te permiten de tener un equipo un poco más pequeño, las personas no se pueden sustituir, yo siempre creo, pero sí puedes darle muchas herramientas por trabajar en una manera que es 5 veces más productiva. Claro, total. Sí, bueno, yo en la parte de expansión también creo que al final, bueno, o sea, es una... O sea, hay muchas herramientas, ¿no? Pero sí que desde la parte tech nosotros desarrollamos la propia para la captación de leads, para, bueno, pues potencial, pues a la hora de hacer crecimiento, ¿no? Campañas de marketing, de mail, o sea, muchísimas opciones desde dentro, desde la propia compañía, haciéndolo personalizado a cada uno de los, bueno, pues de las necesidades que se puedan dar, ¿no? Entonces, esto también, sí. Y hablando a lo mejor como más de un uso concreto, si me podéis contar alguna experiencia en la que detectasteis, pues mira, había este problema, hemos decidido utilizar pues este enfoque para solucionarlo, así como bajándolo más a tierra. Tú sí que has comentado el tema de marketing, recursos humanos. Claro. Ana, si puedes compartir. Bueno, nosotros teníamos sobre todo pues esto, ¿no? O sea, este embudo a la hora pico, ¿no? De pues muchísimas llamadas telefónicas que se pierden o que no atiendes a clientes, reservas que no puedes atender, y entonces pues principalmente salió la herramienta como Talkify precisamente para esto, ¿no? Para atención súper personalizada, creando también pedidos a través de WhatsApp, a través de widget web en la propia web con pedidos que no necesitan hacer carrito de compra, sino que el cliente directamente habla por voz en la web y automáticamente se hace el pago y entra a la cocina. Y ahí no se necesita esa interacción por parte del empleado, liberando la carga, por supuesto, para que se pueda ocupar pues, de los servicios, de dar una buena atención al cliente, pues, de dar la bienvenida, ¿no? En este caso a los invitados que vengan a nuestro restaurante. Y bueno, pues un poco en eso. Entonces sí que se desarrolló, se está desarrollando todo precisamente para esto. Y sobre todo siendo muy ágiles también, en base a la necesidad inminente, la agilidad también de poder implantarlo en horas. Sí, porque también la IA va muy rápido, ¿no? También Claro. salen nuevas actualizaciones como continuamente y Claro. hay que estar. Sí. ¿Y Filipe, algún caso así en concreto? Caso en concreto, digo uno que es personal, ¿no?, que te puede ayudar en tu trabajo el día a día. Una cosa que a mí me gusta mucho y uso es, ahora estamos haciendo un fundraising, ¿no? Y desde una base que tenemos, que es una carpeta que está finance, están, vamos, todas las cosas del departamento finance, pues está un poco una pipeline con todos los inversores. Y es muy cómodo que tú acabas una reunión, ¿no?, y tienes cosas que son importantes que tienes que acordar. Y puede ser que tienes otra reunión enseguida, tienes que ir a un lado y puedes olvidar. Está desde el móvil, esto con Cloud Code, tú haces simplemente un mensaje de texto y tienes la carpeta con todos los perfiles a cuales estás apuntando, ¿no?, en el fundraising, haces un audio y va en un file, ¿no? Entonces, todas estas cosas vuelven a estar en la persona que está metida en el fundraising y te prepara todos los next steps, ¿no? Entonces, no olvidar las cosas. Otra cosa muy guapa que estamos haciendo, que es un proyecto a 6 meses,
hacer una app propia, ¿vale? Donde el uso principal será usado en las cocinas. Es como un chatbot de Brutalia. Tú abres una app, ¿ok? Como si fuera un ChatGPT, solo que todo lo que respira al interno será data de Brutalia. Entonces, uno store manager, hacemos un ejemplo, uno store manager que tiene un equipo de 6-7 personas, ¿vale? Entra en el app y tiene un problema, cualquier duda, o tiene que poner un albarán en el software, no sabe cómo hacerlo, no sé, una persona le viene en retardo a la tercera vez. Entonces, pedirle un comportamiento, ¿cómo hago? ¿Cómo hablo con esta persona? Entonces, cada empresa tiene, ¿no?, sus valores, su cultura, ¿no? Entonces, a través de este bot, que tiene solo información de Brutalia, le dice al store manager, oye, es la tercera vez que esta persona viene en retraso, tómala, ponle de un lado, háblale de este tipo de manera, ¿no? Un poco una guía a un store manager desde la A a la Z, porque haya menos fricción y el departamento de operaciones sea menos busy, o unos area manager, ¿no?, en respuesta menos efectiva, y pues luego todo lo que tiene de gestión del día a día de la tienda, que esté allí en una app. Muy bien. Y bueno, has hablado de cómo la utilizáis en el día a día, el papel que juega en vuestros negocios. Y a nivel impacto, ¿cómo habéis medido que la implementación de la IA está mejorando vuestro negocio? Tanto cómo la está adoptando el equipo, también si ha habido alguna reticencia, cómo la habéis vivido, y luego impacto en productividad. Nosotros, no sé, nosotros la verdad es que la mayoría de los equipos la ha aceptado de muy buen grado. Sí que es verdad que, no sé si eso habrá pasado a vosotros, ¿no?, sí que hay igual la gente que trabaja en oficinas, que hay algún perfil que tiene un poco más mayor, sí que ha tenido un poco de miedo, porque incluso a día de hoy tienen ese punto de miedo de que si les va a quitar el trabajo la IA, y siempre decimos, no, lo que va a hacer es ayudarte igual que nos ayuda a todos. O sea, si tardábamos antes cada día 2 horas en responder reseñas al día, ahora pues lo hace la IA, y lo que hace es poder dedicarte a otras cosas, claro, que sí que tienes que hacerlas. Entonces, o sobre todo en procesos que son pues un inventario, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Al final, cuando tú tienes alguna inteligencia artificial que te puedes apoyar ahí, que tú el inventario lo puedes decir por voz. Tengo 2 Coca-Colas, tengo 3 Fantas de naranja, tengo 3 kilos de lechuga, y te lo va restando automáticamente de tu stock de compra, de tus albaranes y de toda tu recepción. Al final, la persona que está trabajando y operando solamente puede ver cosas positivas de ello, ¿no? O sea, no hablamos ni de reducir jornadas, ni hablamos sino de generar un impacto de positivo para hacer mejor, ¿no? Nuestra, que aporte valor al trabajo que nosotros estamos haciendo. Nosotros muchas veces lo comentábamos, que decíamos, el tema de albaranes. Nosotros pues pones con Jures, pones el albarán, te lo identifica completamente, te lo archiva, y nosotros decíamos al departamento financiero que esa parte, pues justamente esa parte lo lleva a gestión un poquito más mayor. O sea, si es que lo que te está haciendo es que en vez de estar con un albarán picando cada cosa, viendo a ver la empresa, que si esto no se lee, que si esto no sé cuántos, claro, es que te ahorra un montón de trabajo, y además con un mínimo fallo que podemos tener ahora de un 3% de fallo. Entonces, al final lo que hace es ayudar, y nos está ayudando mucho, y sobre todo a agilizar muchos procesos, y nos está ayudando también a tener muchos menos errores y muchos fallos que antes podíamos tener. Y sobre todo también la calidad a nivel de compra. Quiero decir, porque como hosteleros, ¿no?, al final en la restauración pues hay una variación de precios constante. El hecho de poder escanear un albarán que ayer compraste a precio kilo X y mañana es a otro, al final te ayuda a poder ajustar escandallos, ajustar todo. Sí, y que en cocinas muchas veces, en grupos, pues la persona que recibe el albarán, pues desgraciadamente igual no lleva el control perfecto, y gracias pues, a estos automatismos y gracias a la inteligencia artificial, pues cuando recoge el albarán nos detecta automáticamente si hay un cambio de precio y nos avisa directamente. Entonces, al final, pues esos cambios de precio que posiblemente en otras circunstancias son más difíciles de detectar, nos ayuda rápidamente a descubrir si el de la verdura nos ha subido 10 céntimos, claro, cualquier producto. Sí, seguramente te ayuda, ¿no?, en un sector que está al céntimo, claro, a tener este control, porque al final todos los operadores, ¿no?, de cadena, es un business high intensity operation, ¿no?, que hay que controlar todo al mismo detalle. Y esto ayuda a tener este control, ¿no? Y en la relación con el cliente, ¿cómo lo percibe el cliente que en vuestros negocios está utilizando la inteligencia artificial? ¿Y cómo se lo está tomando?
Pues bueno, en nuestra opinión, después de varios estudios que hemos estado realizando en diferentes puntos de los locales, sí que es verdad que se percibe como, ahora ya no tanto, porque ya se ha humanizado un poco más la IA, ¿no? O sea, el mensaje que no es tan estructurado, tan mecanizado. Entonces sí que es verdad que ahí puede generar un poco de fricción, un poco de resistencia, ¿no? Pero cada vez más, o sea, al final lo decía Arola, creo que antes del anterior lo decía, ¿no? Que estamos como muy digitalizados, ¿no? Al final queremos todo de forma muy inmediata, ¿no? Entonces vamos adaptando un poco la tecnología también a estas necesidades, ¿no? Lo que hablábamos antes, pues por voz un pedido, por WhatsApp al momento, en 3 pasos, pedido, hecho. Entonces esto también, y que no sean interacciones muy tediosas, quiero decir, al final que es pues el menú, ¿no? Lo más simplificado posible para que no tenga que ser la experiencia de usuario muy engorrosa y bueno, pues que sea como más simplificado para ellos y para que la experiencia sea pues excelente. Filipo, tú como con el cliente, ¿cómo estáis percibiendo que lo está tomando? Mira, de momento intentamos en la mayoría de las cosas tenerlo todo interno, ¿no? No que no tenga directamente una comunicación con el cliente. La única cosa que tenemos automatizada, ¿no? Que es una IA, pero lo hace bastante bien, es muy poco detectable, son los comentarios, ¿no? De las reseñas en todas las stores que tenemos de Google, porque ahí es importante contestar a tiempo por el posicionamiento luego que vas a tener tú cuando buscas, no sé, tienda de pasta en la zona, y es importante. Pero por el resto todo lo que puede ser, ¿no? Mensajes, contestar y todo, community puede ser un ejemplo en los social que nosotros usamos mucho, ¿no? Estamos intentando crear un brand, una marca, ¿no? Que no sea simplemente una cadena de pasta. Ahí nos gusta mucho, ¿no? Ahí la persona, para mí es fundamental que esté, ¿no? La cercanía, que alguien te escriba y esté una persona atrás en el responder. Muy bien, bueno, relacionado con esto, hemos hablado de dónde aporta valor la inteligencia artificial, pero dónde genera dudas, ¿no? Quizá esto en la creación de la comunidad en las redes sociales, ¿hay algún aspecto más en el que a lo mejor todavía genera dudas implementarla? Nosotros sobre todo cuando creas contenido, nosotros el principal problema y que aún ya está muy logrado, pero sigue habiendo ahí un poquito en la creación de contenido que bien utilizada se puede utilizar perfectamente. Y luego nosotros, por ejemplo, ahora lo estamos ya en fase beta, estamos haciendo algunas pruebas que hemos desarrollado un sistema. Entonces tenemos muchos eventos y comidas de grupo en nuestros restaurantes. Nosotros consideramos grupo a partir de 8, entonces tenemos muchos. Entonces nos suponía un problema esa gestión porque era muy larga, porque teníamos cuando la persona se pone en contacto, que se elige el menú, que si no, bueno, era un coñazo. Y ahora hemos creado un sistema, gracias a la inteligencia artificial, incluso con un chat con voz, que la verdad es que es absolutamente flipante, porque en muchas ocasiones cuando estás hablando con el chatbot parece una persona porque te contesta absolutamente a todo. Pero sí que es verdad que aún, pues eso, falta afinar, porque cuando es un contacto con la persona, sí que necesitas esa naturalidad que aún, aunque se está acercando mucho y al ritmo que va la inteligencia artificial, no creo que tarde mucho en que no te des cuenta, pero sí que esa afinación para que darle ese toque más natural es lo que ahora, pues yo creo que también buscamos todos un poco para acabar de comunicarnos con el cliente. Bueno, al final la inteligencia cada vez es más emocional. La inteligencia artificial cada vez va hacia la parte más emocional y que el agente virtual, llamémoslo así, detecta cómo está el estado de la voz de la persona que está llamando al teléfono. Entonces, en función de cómo esté ese estado, pues agitado, estresado, este agente virtual es capaz de contestar en función de esa... O sea, eso se está trabajando ya, de hecho es algo que está muy inminente y por eso hablaba antes de que cuando hablamos de hablar de inteligencia artificial en cuanto a recepción de pedidos, de llamadas, de pedidos, bueno, sobre todo también pedidos por teléfono, ¿no? También precisamente por esto, porque cada vez es como más complicado distinguir cuándo es real y cuándo es inteligencia artificial. Y que también ayuda mucho, porque al final es como una captación de leads, y al final, pues cuando tienes en este caso, una solicitud de un grupo,
pues cuando antes se le conteste mejor y pues si en ese momento antes lo hacía a las 7 de la tarde y hasta mañana, al día siguiente a las 9 lo hacía un viernes y hasta el lunes no había nadie, pues era muy fácil perder ese lead. Entonces, al final ahora esa respuesta automática cuando se solicita, pues esa respuesta tan rápida te ayuda mucho a aumentar la captación. Sí, al final por reservar, ¿no? Yo creo que está muy bien, ahí no está esta parte de contacto humano y no te hace perder el lead, como dices, muy rápido. Muy bien. Y bueno, ahora mirando un poco al futuro, ya hemos dicho que la inteligencia artificial va muy rápido y cada vez es más humana también, ¿no? Pero ¿qué futuras incorporaciones o soluciones creéis que tendréis en vuestros negocios? Así en un corto o medio plazo. Bueno, los proyectos más o menos antes lo he comentado, pero a nivel de evolución seguramente está yendo muy rápido. Al nivel que hemos llegado al día de hoy, se pensaba de llegar hace un año en 6-7 años y cada día está Anthropic, el CEO Sam Altman de OpenAI haciendo de los discursos, o sea, dando declaraciones que está yendo muy rápido. Entonces, de verdad, 5 o 6 meses podríamos tener ya agentic, ¿no? Gentes que ya ejecutan, toman la decisión y hacen los cambios, o sea, que cierren el círculo. Está yendo muy rápido. Sí, bueno, nosotros la verdad que ya tenemos muchos procesos desarrollados y sí que los próximos 3 meses, 2 meses estamos también desarrollando la propia herramienta para, pues, de franquicias, ¿no? Como para poder expandir las marcas y ser como principal, pues, a nivel de, pues, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, captación de leads y demás, ¿no? Y que llegue finalmente a hacer el cierre de ese lead. Y bueno, la verdad que, como bien dicen, es que no hay techo, es que no sabemos dónde va a estar. Sí, nosotros también bueno, aparte de lo que estáis comentando, tenemos siempre mucho interés en la parte de cocina porque siempre para nosotros es la más difícil de controlar perfectamente y la verdad es que tenemos mucho interés en ver esa evolución, cómo la podemos implantar sobre todo en cocina, cómo seguir automatizando procesos. Pues ahora tenemos 2 cocinas de producción, cómo poder pues cerrar el círculo en cuanto a la cocina para que salga en todos los restaurantes de la mejor manera, con la mayor calidad y sobre todo igual, claro. Claro. Muy bien. Bueno, pues ya nos quedamos un poco sin tiempo, así que vamos a terminar con una conclusión. Os quiero pedir, si ahora se acerca un operador diciendo que todavía no utiliza la IA y que quiere empezar a utilizarla en su negocio, ¿qué consejo le daríais? Ana, si quieres empezamos por ti. Bueno, al final que no vea la IA como como algo amenazante, al contrario, sino como un recurso que está aquí, que podemos empezar a trabajarla. O sea, un pequeño cambio puede generar un gran impacto y a veces cambiando solamente un proceso, en todos los procesos que puedan incluir toda la parte de restauración, ya es un avance bastante importante. Yo que diría de organizar toda la documentación, tener todo más ordenado posible y intentar crear, ¿no?, un stack completo de la empresa y hacerse ayudar. No sé, algunos tienen empresas más grandes que puedan tener 60, 70 restaurantes, entonces puede ser que ya tengan ingeniero in-house, CTO, sino hacer una consulencia, ordenar toda la documentación y empezar ya, ¿no?, a crear este ecosistema único de lo cual respira toda la empresa y todo esté conectado. Yo creo que para empezar hay 2 cosas que son muy importantes. Una es la formación, porque sí que es verdad que igual los que hemos empezado antes y hemos acompañado a la evolución, pues posiblemente nos ha sido un poco más fácil, pero una persona que quiera ahora mismo comenzar a utilizar la inteligencia artificial, las posibilidades son tan grandes que puede ser un poco complicado, entonces sí que es muy importante la formación. Y para empezar yo lo que diría es buscar cuáles son las tareas que te suponen más tiempo y que crees que puedes automatizar y demás, y empezar por esas tareas. Y cuando veas cómo te va ayudando la inteligencia artificial en ese tipo de tareas que te suponen mucho tiempo y que puedes agilizarlas, a partir de ahí ir buscando pues cómo te puedes ayudar en diferentes aspectos de la empresa. Exacto, un poco lo que dice Tony. Yo lo vendo un poco como una cosa más interna de desarrollar del principio, pero están herramientas que son súper válidas que luego tú puedes integrar a tu ecosistema. Pero también nosotros tenemos provider externo, software que utilizamos que no hemos hecho nosotros y luego lo integramos todo al nuestro principal, ¿no?, los stack.
Muy bien, pues muchas gracias, chicos, por A compartir con vosotros. nosotros toda vuestra experiencia y esperamos que os haya gustado. Gracias. Gracias.